Hola, esta es la primera parte de la clase grabada de Matemáticas 3. Te invitamos a desarrollar la consigna 1 dentro de esta explicación. Hola a todos, bienvenidos a esta clase en línea grabada para todos ustedes por parte de la Escuela Secundaria General número 7, Francisco González Bocanegra. El día de hoy vamos a abordar la sesión destinada para los alumnos de matemáticas de tercer grado. He decidido utilizar la secuencia didáctica y de aprendizaje del contenido 9.4.5, ya que ese sería el tema en el que estaríamos cursando en este momento. El tema que vamos a ver el día de hoy es la explicitación y uso de las razones trigonométricas, seno, coseno y tangente. Y es un tema muy importante para el desarrollo de nuestro aprendizaje porque es un tema que aprendemos en tercero de secundaria y lo volvemos a ver en prepa. Pero yo les comento siempre a mis alumnos que en prepa ya no nos lo van a explicar. En prepa los maestros dan por hecho que esto lo aprendiste en secundaria, entonces sí les voy a compartir a todos la experiencia de que puedan aprovechar al máximo esta sesión de hoy para que puedan aprenderlo, ya que es la primera vez que ustedes van a ver razones trigonométricas, porque no lo veíamos ni en primero ni en segundo, sino que lo vemos en tercero. Y pues bueno, espero que sea agradable para ustedes la sesión de hoy, y la manera en la que podemos aprender matemáticas pues siempre es practicando. Entonces todos los problemas que aquí se plantean dentro de la clase, la intención pues es que los puedan desarrollar desde sus casas, ¿sí? Las intenciones didácticas de la clase de hoy es que los alumnos usen razones trigonométricas para resolver problemas. Aprendizaje esperado, resolver problemas que implican el uso de las razones trigonométricas, seno, coseno y tangente. Y bueno, como les decía, yo soy maestra de matemáticas de tercero para las secciones B, C y E en la secundaria número 7, Francisco González Bocanegra. La clase del día de hoy va enfocada a todos los alumnos de escuelas secundarias, no solamente a mis alumnos. Me presento, yo soy la maestra Marcela Mijares. Tengo la especialidad del aprendizaje basado en proyectos y tengo en mi secundaria trabajando desde el año 2012. Es para mí gratificante estar en la secundaria número 7 y bueno, hoy traigo para todos ustedes una clase de nuestra escuela. Vamos a empezar con el tema de razones trigonométricas, pero lo más importante del tema es primero que recordemos qué es el triángulo rectángulo. Este tema del triángulo rectángulo ya lo vimos porque nosotros ya sabemos trabajar teorema de Pitágoras, ¿sí? Y ya sabemos trabajar teorema de Tales. Entonces, nada más será importante que recordemos esto. El triángulo rectángulo tiene tres partes. Lo más importante, pues, es que tiene un ángulo de 90 grados aquí. Siempre es de 90 grados. Y donde se forman esos 90 grados, los lados se llaman catetos. No podemos cambiar a los catetos de posición. Los catetos siempre son aquellos que forman la L, los que forman el ángulo recto de 90 grados. Y el otro lado se llama hipotenusa. Y esta hipotenusa, ojo, no es la diagonal, ¿sí? Muchos decimos, es la diagonal, pero si el triángulo te lo presentan dibujado de otra manera, la hipotenusa ya no se vuelve diagonal, ¿sí? Entonces, cambiemos esa definición. La hipotenusa es el lado más grande, pero además de ser el lado más grande, es el lado que siempre está enfrente del ángulo de 90 grados. Así lo podemos identificar. Entonces, será importante que tomemos en cuenta las partes que tiene el triángulo y que primero identifiquemos el ángulo de 90 grados aquí en el lado recto, y posteriormente, cuando ya tenemos el ángulo de 90 grados, pues sabemos que lo que está enfrente, a lo que está enfrente se le llama hipotenusa. Y ya lo demás son los catetos, ¿sí? Este tema, les digo, es simplemente un repaso porque ya lo hemos revisado anteriormente dentro de nuestro salón de clases. Ahora, vamos a abordar esta parte nueva de las razones trigonométricas. Existen 6 razones trigonométricas, de las cuales nosotros no vamos a abordar las 6. Nosotras solamente abordaremos 3. El resto no las tomamos muy en práctica dentro de secundaria. ¿Por qué? Porque son opuestas, o sea, las respuestas al final van a ser las mismas, pero con operación contraria. ¿Dónde las podemos analizar? Esas las van a ver hasta preparatoria. Si ustedes entran en la especialidad de ciencias exactas,
porque después de prepa van a ir a una ingeniería o van a ir a alguna carrera de exactas, ¿sí? Pero si ustedes no toman como optativa ninguna materia de matemáticas, entonces no van a volver a ver estas razones trigonométricas, las 3 que les comento que no vemos aquí. Estas son las 6 razones trigonométricas en total, ¿sí? Una se llama seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. De estas 6, es importante que analicemos primero, el nombre, ¿sí? Si tú te fijas, una se llama seno y la que sigue se llama coseno. Y luego la otra es tangente y posteriormente hay cotangente. Y luego secante y la última es cosecante, ¿sí? Entonces, todas nuestras definiciones siempre están acompañadas por un co. Ese co no es nada más porque esté allí, porque se veía bonito, ¿no? No, claro que hay una definición real. ¿Por qué le ponemos co? Bueno, la definición de co es que es la abreviatura de complemento. Complemento. Ay, perdón por la letra. Complemento. Dibujo como ustedes. Complemento. ¿Sí? Entonces, por eso estas 3 empiezan con las letras co. ¿Por qué? Porque vienen de esto de complemento. Ahora, ¿qué significa complemento? A ver si es cierto. Nosotros ya estudiamos segundo de secundaria y en segundo de secundaria vimos un tema que se llamaba ángulos. Y en esos ángulos existe una definición que son los ángulos complementarios. ¿Cuál es la razón de los ángulos complementarios? La razón de los ángulos complementarios dice que juntos deben sumar 90 grados. Juntos deben sumar 90 grados. Quiere decir entonces que el seno de un número más el coseno del mismo número debe sumarte 90 grados. El tangente de un número más el cotangente del mismo número deben sumarte 90 grados. El secante de un número y el cosecante de un número deben sumarte 90 grados. O sea, juntos este par deben tener 90 grados respecto al mismo número. Respecto al mismo número, tangente y cotangente deben sumar 90 grados, ¿sí? Y secante y cosecante también deben sumar 90 grados. Por eso se llaman co, por eso a la palabra le agregamos un co, porque son el complemento del ángulo, ¿sí? Esa es la razón de por qué les dieron esos nombres. Ahora, hay una función de espejo en todos nuestros números. Nosotros no tenemos que sabernos los 6 términos que tenemos aquí. En secundaria nosotros vamos a analizar los primeros 3, seno, coseno y tangente. Esos son los más famosos y los más populares y son los que se ven en secundaria. Incluso tú llegas a la prepa y en prepa, al principio de prepa, te van a volver a ver seno, coseno y tangente solamente. Les digo, los últimos 3 los ven los que se van a especializar en alguna ciencia exacta, ¿sí? Lo voy a explicar aquí para que sepan la teoría y para que conozcan de qué se trata. Esto tiene un efecto espejo. ¿Qué quiere decir? Que el seno es lo contrario de la cosecante. El coseno es lo contrario de la secante. Y la tangente es lo contrario de la cotangente. Hacemos un efecto espejo, porque entonces, si nosotros hiciéramos una línea aquí, y con esa línea lo reflejamos, las operaciones son contrarias. Entonces, por eso solamente nosotros analizamos los primeros 3, seno, coseno y tangente. Porque si yo sé sacar seno, coseno y tangente, lo único que hago es que la operación la pongo al revés. Y ya también sé sacar cotangente, secante y cosecante, ¿sí? Esa sería la razón de por qué estas 3 de abajo no las vamos a abordar de lleno dentro de la materia de matemáticas de tercero de secundaria, ¿sí? Ahora, estas 6 funciones tienen una fórmula propia, la cual, pues sí, nos debemos aprender porque son indispensables. Las primeras 3 son las que siempre vamos a utilizar y el seno es cateto opuesto entre hipotenusa, el coseno es cateto adyacente entre hipotenusa y la cotangente es el tangente es cateto opuesto entre cateto adyacente. Esas 3 fórmulas nos las debemos aprender, sí, de memoria.
Ahora van a decir, esas tres fórmulas están bien largas y tienen palabras bien difíciles. Bueno, hay una estrategia de aprendizaje que a mí me enseñaron y que mucha gente le han enseñado en su secundaria y seguramente les va a funcionar a ustedes. Yo se las comparto. Fíjense bien, nada más vamos a tomar en cuenta las iniciales de cada una de las palabras. O sea, en seno vamos a utilizar CO y H. Y luego en coseno vamos a utilizar CA y H. Nada más vamos a utilizar las iniciales. Y luego en tangente vamos a utilizar CO y CA. Esas son las letras que siempre vamos a utilizar. Obviamente tú ya sabes que digo CO y es cateto opuesto. Si digo CA es cateto adyacente. Y si digo H es hipotenusa, ¿sí? Y entonces de esa manera te las puedes aprender. ¿Por qué? Porque entonces las fórmulas, fíjate bien, acá te las voy a escribir. Las fórmulas estarían dadas por coca, y 2 hielos. Así nos las enseñaron a nosotros en la escuela y hoy te comparto esa estrategia. Hay que escribir coca y 2 hielos hacia arriba. Entonces, cuando yo estaba en la escuela, a mí mi maestro me decía, tenemos 2 cocas y 2 hielos, ¿sí? Escribimos coca y luego hacia arriba, hielo, ¿sí? Y entonces nos decía, la tangente no toma hielo, la tangente nunca tiene hielo, la tangente nunca tiene hipotenusa. Coseno y seno sí toman hielo, esos sí tienen hipotenusa todo el tiempo. Entonces, esa es una estrategia que les puedo compartir para que se puedan aprender las fórmulas, porque, como les comento, sí es importante que las tengamos de memoria para poder desarrollar todos los problemas que vienen de razones trigonométricas. Es un tema que es un poco largo y además, por ser nuevo, porque nunca lo hemos visto, puede resultar confuso, pero sí es indispensable entonces que este tipo de estrategias les sirvan a ustedes para que puedan aprender mejor. Entonces, les repito lo que hice. Lo que hice fue que nada más en mi mente están las iniciales de cada letra, de cada palabra. Y entonces con las iniciales de cada palabra, yo lo que hago es que yo sé que tengo coca y 2 hielos. Y entonces de esa manera me quedan las fórmulas escritas. La primera dice cateto opuesto entre hipotenusa, la segunda dice cateto adyacente entre hipotenusa y la tercera dice cateto opuesto entre cateto adyacente, ¿sí? Así es como vamos a manejar las fórmulas. Y entonces, ¿qué crees? Pues te dije que eran un espejo, ¿no? Que el seno es lo contrario de la cosecante, que el coseno es lo contrario de la secante y que la tangente es lo contrario de la cotangente. Pues no puse las fórmulas de abajo porque, ¿qué crees? Pues son al revés exactamente. Si aquí dice cateto opuesto entre hipotenusa, acá abajo, ¿tú crees qué crees que va a decir? Pues lo contrario, hipotenusa arriba y cateto opuesto abajo, ¿sí? Y luego en la otra, si aquí dice adyacente sobre hipotenusa, pues en la siguiente parte va a decir hipotenusa sobre cateto adyacente. La fórmula es al revés. Y en la otra, cateto opuesto entre cateto adyacente, pues también quedaría al revés. Adyacente arriba y opuesto abajo, ¿sí? Por eso no las escribí, para que las pudieras visualizar tú en tu mente, pero en la siguiente diapositiva ya están las fórmulas. Fíjate bien cómo cambian de sentido las fórmulas porque generan un efecto espejo. ¿Cuál es la razón de que las funciones trigonométricas tengan un efecto espejo? Tienen un efecto espejo porque recuerda que las funciones trigonométricas están dadas en el sistema sexagesimal. ¿Qué es el sistema sexagesimal? Es como tu reloj. Si nosotros en el reloj vemos que tenemos 24 horas, nuestro reloj está dado, si es de manecillas, pues está dado en 12 horas, que cada hora tiene 60 minutos, que cada minuto tiene 60 segundos. ¿Y qué pasa cuando terminan los 60 segundos? Vuelve a empezar, ¿verdad? ¿Y qué pasa cuando termina una hora? Vuelve a empezar, ¿sí? ¿Y qué pasa cuando termina un día? Vuelve a empezar. Y entonces, por esa razón de que vuelve a empezar, es que las fórmulas se repiten, ¿sí? Porque este tema de trigonométricas está dado en el sistema sexagesimal. Esa es la razón, ¿ok? Bueno, estas son las fórmulas. Las de abajo las puse solamente para información, pero con las que vamos a trabajar es con seno, coseno y tangente.
¿sí? Entonces, aquí les pongo ya solamente las que nosotros vamos a utilizar. Nada más estas tres, y repito, 2 cocas y 2 hielos. Así es como nos las vamos a aprender. La tangente nunca toma hielo, y seno y coseno sí toman hielo, ¿sí? De esa manera lo vas a memorizar. Aquí lo puse de esta manera porque fíjate bien, en nuestras calculadoras y en nuestros libros de texto, seguramente no vamos a ver la palabra tangente completa o no vamos a ver la palabra coseno completa, sino que vamos a ver estas abreviaturas. Estas abreviaturas es lo que simbolizan cada una de las definiciones anteriores. O sea, seno se escribe sen, coseno se escribe cos, y tangente se escribe tan. Depende del libro, hay libros, pero son muy pocos, que lo escriben TG, así. Hay libros que lo escriben TG, pero la mayoría en secundaria lo escribe tan. Entonces, tengan en cuenta estas abreviaturas por aquello de que no lo encuentren, ¿sí? Siempre en trigonometría van a encontrar abreviaturas. Ahora, repasando un poco, aquí tenemos ya seno, coseno y tangente, y yo ya me sé las fórmulas, porque las fórmulas entonces es coca y 2 hielos. Aquí están las fórmulas escritas, sin ningún acordeón. Yo ya sé que seno es cateto opuesto entre hipotenusa, coseno es cateto adyacente entre hipotenusa, y tangente es cateto opuesto entre cateto adyacente, ¿sí? Esas serían las fórmulas entonces que necesitamos para poder trabajar funciones trigonométricas. Aquí se las dejo ya escritas más bonitas. Muy bien. Vamos a continuar entonces con, pues ya me sé las fórmulas, ya entendí que son 3, seno, coseno y tangente, ya entendí que 2 cocas y 2 hielos, pero ¿para qué me sirve todo eso? ¿Cómo es que lo puedo calcular? Bueno, es importante que podamos hacernos de una calculadora científica, porque las razones trigonométricas no las podemos hacer en una calculadora tradicional. Las calculadoras científicas son las que tienen las funciones para poder introducir estas razones trigonométricas, ¿sí? Si no tenemos una calculadora científica va a ser muy difícil. Y también, depende de la calculadora científica que tengas, es la forma en la que tienes que hacer la operación. Porque hay calculadoras científicas que son más difíciles que otras y tienen fórmulas que hay que introducirlas de una manera muy especial. No todas las calculadoras científicas razonan de la misma manera. Entonces, el día de hoy yo voy a trabajar con una calculadora básica dentro de las científicas, que es el modelo Casio, generación FXMS. Cualquier FX es óptima. Ahorita voy a poner un video respecto a cómo trabajar con estas calculadoras, pero bueno, aquí en mi camarita, el F es este de aquí, y cualquier F y el número que sea MS, cualquier Casio de FX funciona con la misma estructura con la que voy a explicar hoy el tema. Mi calculadora, por ejemplo, es FX-82, pero hay 350, 200, no sé qué. O sea, el número cambia por el modelo, pero la generación significa que todas nuestras calculadoras con esa misma generación tienen el mismo sistema operativo. Entonces, voy a trabajar con este tipo de calculadora. Si tú tienes una calculadora que no sea Casio generación FXMS, seguramente los cálculos no te van a salir como a mí, te van a salir con una respuesta diferente porque está mal vaciada la información. Si alguien tiene una calculadora que no sea igual a la que yo voy a trabajar el día de hoy, puede contactarme en mi correo electrónico marcelamijares.secundaria7@gmail.com y me puede decir cuál es su modelo de calculadora y yo con mucho gusto le voy a mandar las instrucciones de cómo es que para ustedes funcionan las razones trigonométricas desde su calculadora, ¿ok? Entonces, así es como vamos a trabajar en la clase de hoy. Para poder trabajar hoy, pues necesitas una calculadora científica, tener tu cuaderno a la mano, un lápiz o un borrador y además regla, porque vamos a estar trazando triángulos. Para los que son mis alumnos dentro de la escuela 7, los alumnos del B, del C y del E, los problemas que vamos a estar haciendo hoy están en su cuadernillo, así que pueden tener a la mano su cuadernillo para que ahí mismo los puedan resolver. Muy bien. Pues bueno, primero vamos a empezar con algo que debemos recordar.
¿sí? Debemos recordar primero que nosotros ya vimos estas equivalencias. Nosotros ya sabemos que 60 segundos son 1 minuto y que 60 minutos son 1 grado. Estamos hablando de matemáticas y estamos hablando de, del sistema de trigonometría. Y entonces ya sé que aquí tú generalmente dices que 60 minutos son 1 hora. Pero así como la hora da una vuelta completa de 360 grados, así es como se comporta el grado también. Entonces, por eso aquí incluí la palabra grado. Tienes que tener en cuenta siempre esto. 60 segundos son equivalentes a 1 minuto. Y 1 minuto y 60 minutos es equivalente a 1 grado, ¿ok? Porque esto es la equivalencia que vamos a usar. Además, tienes que conocer esto. Los grados se escriben con el símbolo de grados. Los minutos se escriben con un acento, calculadora o así, es un acento, una comita arriba del número. Y los segundos se escriben con un doble acento, o es la doble comita, ¿sí? que viene por encima. Entonces, así los podemos diferenciar. Por ejemplo, yo aquí puse una simulación. Aquí en el problema que yo pongo dice 36 grados, 10 minutos, 45 segundos. Fíjate cómo estoy respetando en cada número la simbología que te puse acá, ¿sí? Los grados tienen la bolita, los 10 tienen la coma encima y los 45 tienen la doble comita, lo que significa que son segundos, ¿ok? Ahora, ¿cómo voy a recordar toda esta equivalencia? Bueno, aquí dice el problema que yo voy a hacer una suma. Voy a sumar entonces todo lo que yo tengo aquí. Primero tenemos 45 segundos más 23 segundos. Aquí nosotros tenemos 68 segundos. Y luego tenemos 10 minutos y 56 minutos, que en total son 66 minutos. ¿Sí? Y tenemos 36 grados más 12 grados, que en total son 48 grados. La suma se hace normal. Ahora, ¿qué es lo que va a cambiar? Bueno, lo que va a cambiar es que nosotros no podemos dejar nuestra respuesta así. ¿Por qué? Porque hay una equivalencia que debemos tomar en cuenta. Nosotros no podemos tener 68 segundos al final, porque 68 segundos implican, mira aquí dice, implican que ya tenemos 1 minuto completo. Por lo tanto, de estos 68, me sobran 8 segundos y en realidad yo tengo 1 minuto adicional. ¿Sí? Porque 60 ya se hicieron uno de los otros. Solamente me quedan 8 segundos. Y luego, además, aquí ya no tendría 66, ya tendríamos 67 minutos. Con esta que llevo, que me la moví del otro lado. Ya tenemos 67 minutos. Pero de igual manera, 60 minutos implican 1 grado. Entonces, esos 67 los voy a separar, porque nada más me quedarían 7, porque los otros 60 llevan 1 en el sentido de los grados. Y entonces aquí los 48 grados que tengo, le tengo que sumar 1 al final para tener 49 grados en total. Y entonces la respuesta de esta suma no solamente es dejarlo así como yo lo escribí en rojo, sino que hay que simplificarlo en su máxima expresión y poder determinar que la respuesta de este problema va a ser igual a 49 grados, 7 minutos y 8 segundos, ya simplificado según las equivalencias que nosotros ya conocemos, ¿ok? Aquí en la siguiente diapositiva les pongo la operación en limpio. De todos modos, el procedimiento lo pueden volver a repetir tantas veces ustedes lo necesiten. Entonces, aquí está la manera en la que nosotros vamos a simplificar el sistema sexagesimal en trigonometría. Ahora, vamos a cómo calcular nuestros senos, nuestros cosenos y nuestras tangentes. La metodología para calcular los senos, los cosenos y las tangentes es igual, ¿sí? Ahorita yo les voy a poner una cámara para que vean cómo es que se teclea en la calculadora. Estamos trabajando entonces cómo introducir las funciones trigonométricas en las calculadoras científicas. Como te comenté, vamos a empezar analizando la función seno en la calculadora.
Y el primer paso era revisar que nuestra calculadora primero esté configurada adecuadamente. Si nosotros prendemos nuestra calculadora, debe tener en la barra de arriba programada la letra D mayúscula. La D mayúscula es esta que tenemos aquí. Si tu calculadora tiene otra cosa aquí por encima, está mal configurada y entonces hay que configurarla para que pueda funcionarte. ¿Por qué las calculadoras se desconfiguran a veces? Bueno, las calculadoras se desconfiguran porque nosotros las usamos mal. Si tú en tu calculadora acostumbras jugar o acostumbras picarle sin ningún sentido, seguramente ya la desconfiguraste. ¿Cómo es que nosotros vamos a meter esa D? Ok, vamos a darle clic en Mode. Le volvemos a dar clic en Mode y encontramos que dice DEC con el número 1. Entonces, lo que quiere decir es que si yo le doy clic al 1, voy a configurar mi calculadora en DEC, en decimales. O si le doy clic al número 2, voy a configurarla en radianes. O si le doy clic al número 3, voy a configurarla en grados hexagesimales. Yo la necesito en D. Entonces, le doy clic a 1 y así es como la D se te va a poner arriba. Esa es la manera en la que la puedes configurar y aplica para todas las identidades trigonométricas. Seno, coseno y tangente deben estar en D arriba. Vamos a empezar entonces introduciendo 30 grados, 12 minutos en seno. Los pasos que te mostré dicen entonces que debemos darle clic al botón sin. Nosotros le damos clic al botón sin, que es este, sin. Luego introducimos el número 30. Posteriormente le damos clic a grados, minutos y segundos, que es esta tecla que tú ves aquí, que tiene una bolita y luego tiene 3 comitas. Esas son grados, minutos y segundos. Le damos clic. Agregamos el número 12 y volvemos a introducir grados, minutos y segundos. De esa manera, tú escribiste en la calculadora el seno de 30 grados, 12 minutos. Y lo único que te resta es que le vas a dar clic al signo de igual. Y con eso vamos a tener la respuesta del seno de 30 grados 12 minutos. Debió darte 0.5030, ¿sí? Ese es el número que debió darte. Si no te da ese número, significa que tu calculadora está mal configurada o tu calculadora tiene un sistema de operativo diferente a la Casio FX con la que estamos haciendo la clase de hoy. Comunícate conmigo para que puedas recibir más información. Es importante que en funciones trigonométricas los números decimales siempre incluyan 4 dígitos después del punto. Porque si incluyen 4 dígitos después del punto, nosotros podemos tener una respuesta más exacta, ¿sí? Así que siempre que te den un número decimal, inclúyele por favor 4 dígitos después del punto. Ahí está la respuesta cuando seno tiene un número con un ángulo. Ahora, ¿qué pasa si seno es un número decimal? Por ejemplo, ahí pusimos seno de 0.2728. Okay. Le vamos a dar clic en Shift. Y después de darle clic en Shift, vamos a darle clic en sin, que significa seno. Y fíjate cómo en tu pantalla debe aparecerte sin menos 1. Significa que estamos haciendo la operación contraria a la anterior. El menos 1 significa que es lo contrario. Como en la operación anterior estuvimos sacando el grado, ahora vamos a sacar el decimal. Y esa operación se escribe con un menos 1 en la calculadora. Siempre que tú vayas a poner un decimal al momento de sacar una función trigonométrica, fíjate que tenga el menos 1, porque si no lo tiene, entonces no nos va a salir la función. Ahí está. Y entonces, después de poner shift sin, agregamos el número. Hoy estamos trabajando con el número 0.2728. Y así es como debe estar escrito en tu calculadora. Cuando terminamos con eso, le vamos a dar clic en el botón de igual. Y mira cómo te va a aparecer. Te va a aparecer un número decimal, 15.830951. Esa no es la respuesta. Para terminar, tú debes darle clic en el botón de grado, minuto y segundo y mira cómo cambia la respuesta. Nada más por darle clic aquí, déjame lo cambio porque se nubla. Ya enfocó. Le doy clic aquí y entonces la respuesta ya me la pasó a grados. Quiere decir entonces que la respuesta es 15 grados, 49 minutos, 51 segundos o 52 segundos. Tú lo puedes redondear si lo necesitas. Debió aparecerte entonces 15 grados, 49 minutos, 52 segundos.
Así es como se resuelven los senos dentro de la calculadora, dependiendo de lo que tengas, si tienes grados o si tienes decimales, ¿sí? Y para las otras funciones trigonométricas es lo mismo. Para coseno y para tangente también usamos el mismo método dentro de la calculadora. Aquí los traigo para repasarlos. Vamos a ver para coseno. Si en coseno tenemos un grado, tenemos 41 grados 15 minutos, el procedimiento es el mismo, nada más que ahora fíjate en los pasos. En vez de darle clic a la tecla sin, le vamos a dar clic a la tecla cos, porque cos significa coseno. Damos clic en coseno, introducimos el ángulo, damos clic en el botón, el minuto, damos clic en el botón y ponemos signo de igual. Y con eso nos va a dar la respuesta. La respuesta es 0.7518. Y para los decimales se aplica igual que en los decimales de seno, nada más que ahora en vez de decir sin, dice cos. Pero es chief, cos, el decimal 0.8124, signo de igual, y luego el signo de grados, minutos y segundos, y con eso obtenemos la respuesta en la calculadora científica. La segunda respuesta es 35 grados 40 minutos con 8 segundos. Esas serían las respuestas dentro de coseno. Y como les repito, la metodología es la misma. En tangente también hacemos lo mismo, ¿sí? Nada más que ahora en vez de decir sin o en vez de decir cos, pues ahora dice tan. Localizamos la tecla tan en la calculadora, introducimos 12 grados, 36 minutos y damos clic en el signo de igual. Y con eso podemos obtener la respuesta cuando me preguntan la tangente de un ángulo. La tangente del ángulo 12 grados 36 minutos va a ser 0.2235. Y cuando me preguntan la tangente de un decimal, pues el procedimiento sería shift tan .5930, signo de igual, y luego ubicamos el botón de grados, minutos y segundos, y podemos revisar entonces que la respuesta es 30 grados, 40 minutos, 4 segundos. Así es como se resuelven todas las funciones trigonométricas dentro de la calculadora, ¿sí? Vamos entonces ahora a hacer una práctica. Tienes aquí 15 productos, todos son razones trigonométricas, dados respecto a seno, coseno y tangente. Entonces vas a resolver esta consigna número 1 utilizando la información que acabo de explicar en seno, coseno y tangente. Aproximadamente deberás tardarte como máximo 15 minutos en resolverla. Yo voy a dejar el video 10 segundos para que puedas tú escribirlas, pero te voy a pedir por favor que detengas el video porque después de esta diapositiva vienen las respuestas. Entonces, hay que copiar por favor todas estas operaciones en tu cuaderno y después de copiarlas en el cuaderno hay que contestarlas, ¿sí? Hay que por favor entonces detener el video. Yo voy a esperar 10 segundos y continuaré en la siguiente diapositiva. Estas son las respuestas que debes tener dentro de las operaciones que estuviste realizando en la práctica que se llama consigna 1, ¿sí? Te invito a que revises entonces si todo lo que estuviste realizando en esta primera práctica te salió bien o no te salió bien. Y si tienes alguna duda, puedes contactarme en el correo electrónico que ya te he dicho. De cualquier manera, lo escribo para que lo puedan tener a la mano. Hasta aquí termina la primera parte de nuestra explicación de la clase de Matemáticas 3. Te invitamos a ver próximamente la segunda parte del tema.